creo que la ley constituye un excelente punto de partida para la discusión. Creo que está orientada hacia una visión revolucionaria y democrática que busca, como se ha luchado a lo largo de estos años, definir una nueva universidad, una universidad que esté en consonancia con el país y no de espaldas a él. Una universidad realmente democrática, abierta al pueblo, vinculada al pueblo. En fin, yo creo que la ley tiene una gran cantidad de cosas buenas, incluso algunas cosas fundamentales. Todo lo relativo a democratización, participación, alcances de la autonomía, gratuidad de la enseñanza, sistema de votación absolutamente democrático, alcance de la autonomía, derecho de todos al voto, rendición de cuentas de los organismos universitarios, derecho de todos al voto, a la participación, la universidad vista como un espacio de libertad académica, abierto a la discusión, la relación e interacción de la universidad con las comunidades, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso recoge pues el espíritu fundamental de esta lucha por una nueva universidad. Y no podía ser de otra manera porque quienes han elaborado ese proyecto, repito, son justamente gente que participa pues de un pensamiento revolucionario, democrático y de este proyecto de transformación. El problema son las fallas, las lagunas, los puntos confusos o los puntos incluso francamente cuestionables que uno puede encontrar en esa ley. Visto, por supuesto, no desde la perspectiva de la derecha, sino desde la perspectiva del propio proceso. En mi opinión, esas fallas son muchas. Y yo me voy a limitar a mencionar las que me parecen más importantes. Yo cuento primero que nada en la ley, que la ley es demasiado declarativa. Es demasiado genérica, está teórica, se alarga y a veces se pierde en disquisiciones y pocas veces aterriza, y las veces que aterriza no lo hace precisamente en el aeropuerto adecuado, no lo hace suficientemente bien, o no se aclaran muy bien las cosas, o a veces se aclaran demasiado y eso parece más bien que lo que la hace es enredarla. Yo creo que me parece perfectamente válida, perfectamente valiosa, en consonancia pues con esa nueva universidad democrática y participativa que se busca, la definición de la educación superior y de sus objetivos. Lo que ocurre es que hay allí, dentro de esa definición, algunos puntos que son puntos discutibles. Yo me voy a referir a esto, a empezar por esto, que son los más delicados. El artículo 3 y el artículo 4 tienen algunos de esos puntos. El punto 6 del artículo 3 dice que define a la educación universitaria como un proceso de construcción de hegemonía cultural para superar la sociedad capitalista, algo que se repite varias veces más adelante. Y en el artículo 4 se define la educación también como comprometida con la consecución de los fines esenciales del Estado y como espacio comprometido con el modelo productivo socialista. Y se repite eso en la sección tercera de la ley, en el artículo 60. Las universidades orientadas a conseguir los fines del Estado. Y se lo repite también en el artículo 46. La formación integral, tarea de las universidades, debe estar orientada a la construcción de la patria socialista. Por cierto, aquí hay un error en el texto digitalizado, que es el texto de la Asamblea, que es el que yo tengo en la computadora y el que leí, porque los artículos 45 y 46 se repiten, están dos veces con textos diferentes. Me refiero aquí al primer artículo 46, que es el que dice esto, porque el segundo artículo 46 no lo dice. Yo quiero detenerme un poco justamente en esto. Yo creo que la universidad, como espacio de la educación superior, no puede ser definido como un espacio de construcción de hegemonía cultural para superar la sociedad capitalista o para ser un espacio socialista para la construcción del socialismo y para trabajar en consonancia con el Estado. Yo creo que esas son unas definiciones que rebasan los alcances de lo que debe ser la universidad, que corresponden a otros espacios. La universidad tiene que ser definida y seguir siendo definida como lo que se hace al comienzo de la propia ley,
es decir, como un espacio de investigación, de estudio, de reflexión, abierto a todas las corrientes de pensamiento y un espacio donde se pueda discutir libremente justamente sobre eso y, por supuesto, dentro de ese marco se sitúa la actividad de la propia universidad. Definir la universidad como socialista, como una universidad que va a construir el socialismo y sobre todo que está vinculada a los planes del Estado, repito, me parece un error, porque creo que la universidad tiene que seguir siendo definida en los términos que digo, pues como un espacio abierto a la participación, a la discusión, a todas las corrientes ideológicas, a todas las formas de pensamiento. Esto alguien podrá decirme que coincide con lo que dice la derecha. Sí, claro que coincide con lo que dice la derecha. La diferencia es que la derecha miente cuando dice eso. Porque los que decimos esto, como lo digo yo, creemos en esto, en que la universidad tiene que ser un espacio abierto. La derecha dice que la universidad debe ser un espacio abierto, pero la derecha ha cerrado por completo la universidad al pensamiento único. Y el pensamiento único que dominan las universidades hoy, las universidades que controla la derecha, es el neoliberalismo, es el pensamiento reaccionario, es el entreguismo, y todo lo que sea pensamiento distinto a eso es reprimido. A los profesores que piensan de otra manera, que tienen una visión política de otra manera, se les cierran los espacios, a los que no tienen todavía estabilidad se los bota de las universidades, los contratos se hacen con los profesores que vienen justamente de las posiciones más reaccionarias, la universidad se ha convertido, la central, que es la que yo conozco, pero las otras no son muy diferentes y puede que hasta peores lo sean, en una especie de universidad mafiosa, donde una derecha cerrada, intransigente y reaccionaria domina por completo y impone su pensamiento. Ellos no creen en absoluto en una universidad abierta, lo que creen es una universidad cerrada, dominada por su sectarismo y por su visión contraria a los intereses del país. De tal manera que esta lucha no es una lucha de coincidencia con ellos, es todo lo contrario, es poner en evidencia la mentira, la hipocresía con que esta gente actúa. Pero hay otra cosa, es que una cosa es ser socialista o ser comunista y otra cosa es querer definir a la universidad como socialista o comunista, porque uno puede ser socialista o comunista, pero la universidad no tiene por qué ser definida como socialista o comunista, porque realmente no es esa su función. La universidad no es un partido político para formar revolucionarios, sino un espacio para formar gente, por supuesto dentro de una perspectiva que coincida con el país, que no esté de espalda a los intereses del país, pero no con una forma que puede ser identificada con militancia. Y voy a poner un ejemplo para aclarar las cosas. La universidad del pasado, que todavía está viva y ahora más podría que nunca en el presente, en este presente bolivariano, esa universidad, la de la ley del 57 o del 61 y de los años de la llamada democracia representativa aquí, era una universidad capitalista, estaba concebida de alguna manera para el capitalismo. No lo decía. No decía en absoluto, la universidad está, ¿cómo es? La educación universitaria está concebida como proceso de construcción del capitalismo. No lo decía en absoluto, pero lo era. Fundamentalmente lo era porque la sociedad era capitalista y estaba en consonancia con esa universidad. Pero ¿qué pasó en esos años? Que justamente esa no definición de la universidad como capitalista fue lo que permitió que profesores que no éramos capitalistas, sino que éramos revolucionarios, socialistas o comunistas o de izquierda, fuéramos profesores universitarios y tuviéramos espacios allí y formáramos estudiantes y combatiéramos y lucháramos allí. De tal manera que la universidad de esos años 60 y 70, prácticamente hasta los 80, cuando empezó el neoliberalismo a ganarse a buena parte de los profesores, antiguos estudiantes de izquierda que fueron profesores de izquierda al comienzo y después se pasaron a la derecha. Hasta ese entonces, los años 60 y 70, la universidad era territorio libre de Venezuela, esa universidad capitalista era territorio libre de Venezuela. Y se luchaba a favor de las guerrillas, a favor de la revolución, se luchaba contra el gobierno, por eso la allanaban a cada rato. Por eso la allanó Betancourt, por eso la allanó León y por eso Caldera metió también el ejército para allá y por eso la mantuvo cerrada. Y cuando uno ve esa universidad, la izquierda dominaba en buena parte de esa universidad. Hasta la derecha, en esos momentos, trataba de pasar un poquito por izquierda para que no la descubrieran. Y los centros de estudiantes estaban todos dominados por la izquierda. ¿Quiénes eran los presidentes de la Federación de Centros entonces?
eran jóvenes de izquierda, todos del MIR, del Partido Comunista, que después traicionaron. Bueno, esa es otra cosa, pero en ese momento no eran ningunos traidores, eran gente de izquierda. Los centros de estudiantes de las escuelas también, en las escuelas había profesores de izquierda, se enseñaba marxismo, se enseñaba filosofía marxista, se discutía el pensamiento revolucionario, se celebraba la Revolución Cubana, todo eso se podía hacer en esa universidad. En las escuelas había directores de escuelas que eran revolucionarios, hasta decanos, había decanos que eran revolucionarios, decanos que eran de izquierda. Es más, tuvimos dos rectores que fueron de Venanzi y Bianco. De Venanzi no era exactamente un revolucionario, pero era un universitario integral, un hombre de una verticalidad, de una honestidad, de un sentido democrático indiscutible, aparte de ser un investigador sólido, y Bianco era un hombre comprometido pues con los cambios. Por eso fue justamente que lo destituyeron. Entonces hasta los rectores de esa época, que no tienen nada que ver con algunos de los rectores que vinieron luego, era otra cosa, y la universidad era otra cosa, y la universidad era una universidad que combatía y que luchaba. Y esa universidad tenía esos espacios, y por eso, repito, estuvimos allí, y por eso había estudiantes combativos, profesores combativos, aunque una parte de ellos después traicionó y se pasó a la derecha. Es decir, se podía en esa universidad, porque realmente estaba abierta a las corrientes de pensamiento, porque no se definía por una determinada corriente de pensamiento, y mucho menos que decía que tenía que trabajar en consonancia con el Estado, porque si hubiera sido así, repito, nos habrían votado y metido presos a todos. Bueno, todos nos metieron presos, pero por otras razones o en otras circunstancias, no utilizando ese argumento. Entonces, creo que es importante no perder de vista entonces que por muy buena voluntad socialista que se tenga, esta definición de la universidad como socialista no es lo más adecuado. La universidad sí es un espacio abierto y en ese espacio abierto caben todas las posibilidades de opinar sin que los profesores lo vayan a votar simplemente porque no coinciden con una opinión oficial. La universidad no tendría por qué tener una opinión oficial. Allí, en este contexto de esta Venezuela que se está construyendo, transformando, donde se está cambiando el país, abriéndole oportunidades a estudiantes que vengan no solo de esa clase media alta, ya envenenada por la derecha, sino que entren sectores populares, participen allí, evidentemente esa universidad se convertirá en un espacio de lucha por la construcción de esa nueva sociedad combativa, y habrá espacio para la discusión socialista y habrá espacio para los pensamientos socialistas. Y si hay contacto con las comunidades, que tiene que haberlo, por supuesto, con el pueblo, con mucha mayor razón, esa universidad será una universidad realmente democrática, combativa, que marchará en consonancia con el país y no contra el país. Yo creo que esto es importante, y entonces eso de querer bautizar a la educación o a la universidad como socialista me parece un error, y me parece en el fondo algo de pensamiento mágico que voy a comentar más adelante.